Hola a todos, bienvenidos a Computación para el Asiento 1, todo lo que necesitan saber sobre el hardware que alimenta la ciencia de datos. Soy Cindy Orozco y soy candidata a doctorado en Ingeniería de la Informática y Matemáticas. Cuando estamos pensando en hacer una secuencia, entonces nosotros queremos hacer algo en nuestra computadora, entonces lo codificamos en nuestra computadora personal y obtenemos un resultado. Esta es una forma muy sencilla de decir lo que queremos hacer, es decir, informar lo que quieres hacer, introducir un código y obtener un resultado que les va a dar lo que ustedes estaban esperando. En computación paralela hay más decisiones que tomar. Y si quiero hacer algo, entonces tengo que preguntarme si tiene sentido paralelizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos la gran pregunta de por qué lo vamos a paralelizar, digamos, cómo vamos a resolver el problema y vamos a pensar en cómo distribuir las tareas y cómo vamos a acumular los resultados con las diferentes máquinas que trabajan para ti para resolver tu problema. Y esto significa que tienes que pensar en cómo van a tener resultados agregados y cómo los van a comunicar. Y después de esto, en cuanto a comunicación, van a pensar si es escalable o no. ¿Qué pasa si el tamaño si puedo utilizar el tamaño hace que lo pueda utilizar en una sola máquina y pensar en los recursos que necesitan para poder obtener este tipo de trabajo de muchas máquinas? Y después de esto, este análisis, entonces podemos decidir cuáles son los resultados que busco para paralelizar y vamos a tener herramientas que van a estar, por ejemplo, MPI y OpenMP y algo muy común para ciencia de datos que se llama Spark, o incluso para los que hacen este aprendizaje, utilizan otras herramientas y son diferentes soluciones para un solo producto. Entonces podemos ver que no se trata de paralelizar algo, se trata de pensar en todas las decisiones que vamos a tomar a partir de esto. Estas son las decisiones de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la programación paralela es un arte, requiere una combinación de mucho dominio sobre lo que conocemos sobre el hardware, los tipos de paralelización. ¿Cómo podemos hacer esta paralelización? ¿Cómo podemos descomponer los productos en piezas? ¿Y cuáles son las herramientas? ¿Y cómo podemos traducir estas piezas en códigos y ponerlo en máquinas que estén disponibles? Entonces vamos a hablar de dos cosas el día de hoy. La primera es, ¿cómo pensamos paralelizar algo? ¿Cómo sabemos si podemos paralelizar algo o no? Y eso se relaciona con el ítem que vamos a paralelizar, ¿no? Y con el algoritmo, más bien. Tiene que ver con qué algoritmo necesito para paralelizar. Lo segundo que vamos a hablar el día de hoy es que, ¿cómo sabemos que algo se debe de paralelizar y qué hay que hacer para poder paralelizar el producto? Y para esto vamos a aprender que no nada más se trata de un algoritmo, se trata de la computación contra la comunicación, entre cómo decidimos entre esto y cómo se comunican los datos entre las diferentes partes del hardware para obtener el algoritmo más eficiente posible en poco tiempo. Entonces vamos a hablar de algoritmos y de computación y de comunicación. Vamos a empezar con los algoritmos. Aquí lo que estamos buscando son claves que queremos identificar. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que tenemos un problema. Digamos que tenemos tres amigos y están decidiendo qué dulces se van a llevar. Hay diferentes tipos de dulces. Hay uno rojo, hay uno amarillo, hay uno negro, hay uno azul. ¿Y por qué? Y pensamos, ¿cuál es el más popular de los dulces entre todos ellos? Entonces, vimos las ventas de una semana y entonces en este tipo de dulces queremos saber la proporción de cada color y cada preferencia de color. Entonces, queremos distribuir el trabajo en jerarquía entre los cuatro. Entonces, vamos a ver cómo vamos a resolver el problema. Entonces, parte de este taller es pensar rápido y creo que es una buena forma de hacer esta distribución y pensar en la distribución. Entonces vamos a discutir algunas formas en que podemos
distribuir el problema. Entonces, la primera opción es decir, a ver, si tengo un gran problema y tengo tantos dulces, entonces, ¿cómo puedo dividirlo en piezas pequeñas? Porque entonces lo puedo limitar a unas 4 piezas y después pensamos en la proporción de dulces en cada una de estas subpiezas. Entonces, por ejemplo, aquí, esta mujer va a tomar un cuarto de la sección y va a pensar en cuál es la proporción de el azul y del negro. Y una vez que los demás tengan las proporciones, se comparan los datos y se ve cuál es la proporción de cada uno de los colores y cada dulce. Entonces, ¿creen que es la única forma de resolver el problema? De hecho, no. Y de hecho hay una segunda forma de realizarlo. La segunda forma es decir, bueno, pues, en vez de dividir el problema en 4 piezas pequeñas, ¿por qué no distribuimos las tareas? La tarea de hacer la computación y por la proporción de cierto color entre nosotros. Entonces, uno de ustedes se va a ocupar de los dulces amarillos, otro va a tomar los rosas, el otro va a tomar los negros y la otra persona va a tomar los azules. Y dependiendo del color que tengan asignado, van a ver cuáles son todos los dulces, van a contar todos los que correspondan a ese color. Entonces, en vez de dividir el problema en piezas pequeñas, lo que dividieron fueron las tareas proporcionadamente. Entonces, como podemos ver, para realizar el problema, lo que primero que necesitamos hacer es necesitamos algo que tiene muchos datos y muchas tareas. Al mismo tiempo, necesitamos un pool necesitamos varias formas, varios mecanismos de computación. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este mapeo? Pues tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas. Según la pregunta es cómo puedo resolver mi problema y cómo lo puedo desglosar en pequeños problemas, ya sea con dividiendo, necesitamos la potencia de cálculo y después dependiendo de la potencia de cálculo que se tenga o de informática, entonces hay algo que permite utilizar ese poder de cálculo, esa potencia de cálculo y cuál es la que es adecuado para nuestra tarea. Entonces, esto nos lleva a la primera pregunta. Esto significa que necesitamos preguntarnos qué pasa cuando tenemos tareas múltiples e instrucciones múltiples. Tareas múltiples y datos múltiples. Entonces necesitamos encontrar un marco de cierta forma que podamos pensar en cómo distribuir las tareas y solamente los datos únicos o datos múltiples en una tarea sencilla o datos múltiples en tareas múltiples. Entonces, como pueden ver, hay diferentes variantes que corresponden a las intersecciones que estamos haciendo con las instrucciones únicas o múltiples. Y las letras tienen que ver con instrucción es única, datos únicos y los datos múltiples, tareas e instrucciones múltiples. Estas tareas muestran el concepto de las instrucciones distribuidas y los datos. Y es más fácil entenderlo cuando tenemos solo una instrucción y un punto de dato que queremos aplicar. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo pensar en estos problemas. Por ejemplo, una instrucción única, los datos múltiples, significa en cualquier violación de los datos. Y ahí tenemos muchos datos que van a pasar en un solo punto y necesitamos em, una sola instrucción que va a ser recopilar dinero y después datos múltiples que están pasando al mismo tiempo. Entonces es un ejemplo de una instrucción simple con datos múltiples. Y después en otra columna tenemos las instrucciones múltiples y datos únicos. Entonces tenemos esta persona que está en un salón donde al mismo tiempo alguien está cortando su cabello, alguien está trabajando con sus uñas y sus manos y alguien más está cortando el pelo. Entonces tenemos un punto de dato, un solo dato, pero hay muchas cosas que están pasando en ese conjunto de datos. Entonces tenemos instrucciones múltiples en un conjunto de datos. Entonces normalmente la mayoría de los problemas
es una mezcla de ambas cosas y ahí es por eso que tenemos esa imagen con este menú, con muchos platos y mucha gente que alimentar. Entonces, muchas tareas y muchos datos. En este caso son instrucciones múltiples, datos múltiples. El punto es que es importante conocer la intercepción entre estos datos y instrucciones múltiples. La primera forma es que tenemos que pensar en problemas que son de una sola instrucción, de datos múltiples. En este caso pensamos en los datos de distribución, en el paralelismo de los datos. Y ahí aplicamos una instrucción para diferentes conjuntos de datos y en general tenemos 2000 instrucciones, dos tipos de instrucciones, una que transforma los datos en un mapa. Entonces aquí tenemos nuestro proceso de diferentes conjuntos de datos y esto lo transforma en cuadros, en secciones. Y hay otra forma de dar instrucciones que podemos aplicar a este conjunto de datos múltiples que son los resultados agregados. Entonces podemos tomar conjuntos de datos múltiples y pueden reducirlo y pueden reducir los cuadros y tener un solo cuadro. Se llama reducir. Entonces la operación es mapear o reducir. Entonces tenemos una sola instrucción por datos que se clasifica en una de las dos opciones. Entonces, ¿cómo se compara esto con nuestro ejemplo de los dulces? En nuestra primera opción, en el ejemplo de paralelismo de los datos, teníamos nuestro problema, se dividió en 4 partes y cada uno de nosotros contó la proporción de los dulces en cada espacio. O sea que transformamos nuestro conjunto de datos en diferentes conjuntos de datos. Y después, para agregar se hizo el agregado de los resultados para saber en total cuántos dulces se tenían y se investigó cuál es la proporción que cada uno calculó y se agregó en una sola proporción y así son los resultados agregados. Ese es un ejemplo de este mapeo y reducción. Y vamos a pensar entonces a qué corresponde cada problema. Esto corresponde al paralelismo de las tareas. En este caso, tenemos múltiples instrucciones que tienen un solo conjunto de datos. En ese caso, necesitamos tener un orden en donde podemos aplicar las tareas de manera que tengamos las tareas, otros datos que vienen de otras tareas previas. Entonces, esto lo hacemos a nivel de tareas de los datos que entran y los datos que salen. Y después tenemos paralelismo de tareas, donde vemos la dependencia de las tareas entre ellas, de forma que podamos ejecutar de manera eficiente diferentes tareas al mismo tiempo y no tengamos conflicto con los datos que entran y salen. Entonces, como ejemplo, en nuestra opción 2 de los dulces, digamos que las tareas que teníamos eran para los 4 colores de dulce que teníamos. Podíamos asignar cada tarea a cada persona que teníamos en el equipo y debido a que no hay independencias entre ellos, pueden ejecutar cada uno su departamento, su división. Y después se establecen los prerequisitos de la tarea que tienen que juntar los caramelos de cada color y saber cuál es la proporción de cada caramelo y tiene que esperar hasta que se completen las otras tareas. Entonces, aquí, por supuesto, estamos en ciencia de datos. Entonces, ¿qué pasa con la idea de los datos que se traducen en un problema? Entonces, pensemos en el aprendizaje profundizado, deep learning, y en general, en este caso, podemos mantener una red neural profunda y hacer con interferencia. Y después de cierta tarea se aplica una función y continuamos haciendo este tipo de interferencias. Entonces lo pensamos como un par de cuadros en donde se tienen diferentes cuadros de color, diferentes colores en diferentes niveles que se aplican uno y otro a los diferentes conjuntos de datos. Entonces, esto aplica una cierta cantidad de datos y
lo ponemos en baches, en lotes. Esas son las tareas que tenemos en la interferencia con la red neural profunda. Entonces, ¿cómo podemos paralelizar esto? Primero que nada, tenemos que pensar en paralelizar los datos, con un paralelismo de los datos. Entonces, tenemos las inferencias que podemos utilizar en, en esta red neural y pensar en cómo replicar la red neural en cada uno de los productos, y cada mini lote en la máquina es una forma en que podemos hacer una predicción del conjunto de datos en paralelo. Entonces, esto normalmente es la forma más fácil de paralelizar los ítems. Entonces, en una máquina podemos tener toda esta red neural y, y cada vez se vuelve más profundo, más profundo, y se tiene más neuronas y se tiene más tareas, y no nada más. Bueno, hay que pensar que podemos escalarlo en diferentes máquinas, y en ese caso tenemos un ejemplo del paralelismo de tareas. Y tenemos las diferentes partes y tenemos las dependencias entre los diferentes niveles o capas, y vemos las diferentes máquinas que se utilizan. Y todo esto sí, hace una intersección, y ahí es donde mucha gente está trabajando pensando en cómo dividir de manera eficiente la red neural en diferentes máquinas, de forma que no, de que se pueda paralelizar la información al mismo tiempo. Entonces, estamos familiarizados con cómo hemos pasado de las computadoras a estos grandes clústeres, ¿no? Estas grandes y supercomputadoras, ya sea que estén en nuestra oficina, en las clases. ¿Cómo puede ser que este lugar esté lleno de laptops? ¿Cómo puede ser esta transición? ¿Cómo se logra? Entonces, para entender eso, tenemos que hablar de dos conceptos: la latencia y el ancho de banda. Cuando pensamos en la latencia, pensamos en la velocidad en lo que algo pasa. Entonces, ya sea puedes caminar, correr, andar en bicicleta o utilizar una motocicleta para ir a algún lugar. Entonces, no se trata tanto de qué tanto se transporta, sino qué tan rápido lo podemos analizar a pesar del medio de transporte. Y cuando pensamos en el ancho de banda, se trata de la cantidad, cuánto es el conjunto de datos. Entonces podemos transformar una página, estamos hablando de 4 páginas, de 8 páginas, o estamos hablando de transformar 16 páginas. Entonces es la cantidad de datos que podemos transformar. ¿Y por qué la latencia y el ancho de banda son importantes? Porque se tienen que comunicar muchos datos. Esto se ve limitado por el ancho de banda que tengan, y va a depender de la latencia también. Y el hardware, si no tienen cómo transportar los datos en el momento, pero tienen que transportarlos de todas maneras, no importa si tienen un amplio corredor para poder transferir los datos. Esta, esta escala hardware puede ser bastante lenta, y va a tomar más tiempo transformar amplios conjuntos de datos, y tenemos que poder transportar las cosas de manera rápida. Entonces, por esa razón, solamente nos vamos a enfocar en la latencia. ¿Y por qué la latencia es tan importante? Porque podemos tener, por ejemplo, eh, u- el procesador, donde tenemos los cálculos principales, y después de hacemos los cálculos por separado. Entonces, si tenemos unas computadoras en una red neural, necesitamos 53,000 ciclos para poder pasar la información de la base al core, entonces, del disco al core, entonces, al núcleo. Entonces, entre el disco y el núcleo tenemos el equivalente de 53,000 operaciones. Entonces, puede ser bastante caro transformar la información. Y debido a esto, hay otras partes que no son tan estables,
pero pero no nos toman tanto tiempo. Hay otras formas de hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir al DRAM y esto nos puede tomar, el llevarlo a la memoria principal nos puede tomar de 60 a 200 ciclos. Entonces no es tan costoso que hacerlo con el core. Pero también hay otra forma de hacerlo más fácil, es utilizando el caché y con memoria de acceso rápido. Y en ahí puedes pasar solamente 2, 3 ciclos o en el nivel 2 de 8 a 10 ciclos. O sea que si quieren información que están utilizando muy frecuentemente, hay que tenerla lo más cerca posible del núcleo. O sea, con este caché. Y con esto, la clave es que entre más cerca está del núcleo, más más pequeños son los datos. Entonces, hay que pensar que si tenemos un amplio conjunto de datos que vamos a introducir, entonces se necesita menos datos que se metan a la memoria de RAM y, y para las más rápidas, operaciones más rápidas, podemos pasarlo al caché. ¿Y por qué es importante? Porque cuando estamos calculando algo, no nada más se trata de cuánto tiempo nos toma completar algo, se trata de qué tanto necesitamos para extraer de la computadora y para poder hacer entrar y salir los datos. Y incluso para acercar más las cosas, depende de cómo tenemos acceso a la memoria y dependiendo de esto es el tiempo que nos toma hacer esto. Entonces tenemos una interpretación aquí de, eh, de los, dependiendo del acceso a la memoria, ahí es si podemos, ya sea en el núcleo o de RAM, dependiendo de cuántos ciclos nos tomará, 60 ciclos o 2 ciclos, dependiendo. Entonces, ¿cuál es la idea principal aquí cuando pensamos en la memoria de acceso o tener acceso a la memoria? Es que queremos reducir los tiempos de comunicación, cuánto tiempo estamos pasando en los datos, procesándolos para pasar y llegar al núcleo y cómo podemos validar este acceso de forma inteligente en los diferentes puntos que tenemos. Aquí tenemos lo primero que tenemos que saber, es cómo funciona eso y definitivamente cuál es el hardware que vamos a utilizar. Y aquí solamente hemos hablado de trabajar eh, con una sola, con estas tareas y con latencia. Entonces, para los cursos múltiples o los caminos múltiples necesitamos memoria compartida. Entonces, cuando hablamos de la década de los 90, donde solo se tenían estas supercomputadoras, entonces, si teníamos un solo y único núcleo para procesar las cosas y de ahí y trazamos a los múltiples núcleos para pasar a diferentes niveles y eso nos permitía diferentes entradas y se multiplicaron también los núcleos. Y con esto pudimos hacer múltiples tareas al mismo tiempo y de manera similar pudimos tener núcleos de trabajo múltiples al mismo tiempo. Entonces podríamos tener un sistema de memoria compartida. Entonces, cuando pensamos en la memoria compartida, hay dos cosas que tienen que preocuparnos. Una son cómo se distribuyen las instrucciones y el segundo es cómo gestionar los conflictos con la memoria. Entonces, un ejemplo de cómo utilizar la memoria compartida es algo que se llama OpenMP, o sea, MP abierto. Entonces, ¿cómo distribuimos instrucciones? Es que tenemos en un núcleo y pensamos solamente en un núcleo, efectivamente, como el núcleo principal. Y después, cuando necesitamos tener una sección paralela para nuestras instrucciones, y significa que ponemos a todos los otros núcleos a trabajar y hacemos una sección paralela y para los recursos al final solo utilizamos un solo núcleo. Entonces, esta idea de las instrucciones de distribución se llama fork and join. Y también
si tenemos todo en un solo lugar, en una sola membrana, juntos, significa que se puede tener acceso a través de la misma memoria compartida al mismo tiempo. ¿Y cuáles son las complicaciones de eso? Es cómo podemos definir quién accesa primero o qué accesa primero. Y si, por ejemplo, vamos a ver el acceso primero, tenemos que ver cómo lo hacemos. Entonces, lo primero que nos tiene que preocupar cuando tenemos esta memoria compartida, este escenario de memoria compartida, es asegurarnos que evitemos condiciones de riesgo, condiciones de raza, por ejemplo, por si alguien quiere entrar y modificar al mismo tiempo en la misma memoria. Y por otro lado, también incluso si hay esta diferencia entre la memoria principal y los datos que pasan cerca del núcleo, necesitamos asegurarnos que lo que se queda en el caché esté eh, cerca de lo que fue modificado y con eso tenemos una coherencia de caché. Entonces, cuando tenemos eh, el beneficio de que todos los núcleos, cuando están en memoria compartida, es- puedan mandar instrucciones entre uno y otros porque todos tienen la misma memoria, pero podemos asegurarnos que se tenga acceso a la memoria y se pueda modificar la memoria de manera organizada. Por eso tenemos que manejar y gestionar los conflictos, a evitar las condiciones de raza y tener coherencia de caché. Entonces vamos a regresar a las instrucciones y pensemos en cómo entendemos esta idea de fork and join. Entonces, en el ejemplo de los dulces, es que hay diferentes formas de resolverlo. em, lo que se decidió al final es que tal vez lo mejor es que solo haya uno trabajando. Pero cuando tenemos un amplio flujo de tareas y de datos que hay que distribuir, entonces lo ideal sería hacer paralelismo de tareas para poder pasar de un núcleo a otro, incluyendo el pico de tiempo en el que se tienen que mover. Y una vez que adaptaron, por ejemplo, aquí tienen una nueva casa, entonces pueden seguir y con su vida. Entonces es un paralelismo de si es en el momento en que te estás mudando y tienes que hacer varias operaciones, y ahí es cuando haces esa bifurcación en diferentes tareas al mismo tiempo. Cuando necesitas hacer varias cosas al mismo tiempo, las ejecutas y haces una región paralela y al final que todo está ejecutado, simplemente continúas y ya con lo que estabas haciendo. Y esta idea de fork and join y de bifurcación puede aplicarse para el paralelismo de datos. Entonces se puede aplicar para diferentes datos, así como lo hicimos con nuestros dulces que estábamos aquí. Y o puede aplicarse también para el paralelismo de tareas, en donde cada núcleo está asignado a una instrucción al mismo tiempo, al momento. Y el paralelismo aquí de tareas te permite hacer paralelismo de datos y un paralelismo rápido. Entonces, ¿cómo esto se relaciona con el aprendizaje profundo o con deep learning? La idea es regresar a un ejemplo en específico. Entonces, para nosotros, en deep learning, como les dije al principio, es una idea de los productos de la matriz y que podamos obtener productos del deep learning. Entonces no utilizamos una sola instrucción, hacemos diferentes instrucciones o miles de instrucciones al mismo tiempo. Entonces, cuando tenemos las redes neurales, entonces la idea es que las instrucciones que tenemos que operar en paralelo para cada uno de estos productos tengan una forma muy particular. No es como con los dulces que podían ser no sé, muchos dulces amarillos y otro tipo de dulces que podían ser de otro color. Pero aquí cuando hacemos este tipo de problema específico en Deep Learning, nuestras tareas tienen que ser muy particulares, todas tienen que ser iguales y simplemente hay que cambiar los parámetros y están compuestos por los mismos atributos. Entonces, ¿cómo se traduce esto?
es que en el hardware es que en vez de tener amplios núcleos donde cada núcleo puede llevar a cabo tareas de manera independiente, dependiendo de las regiones en donde se asigne, podemos cambiar esto porque en núcleos más pequeños, en donde solamente se puede hacer ciertos productos. Si lo hacemos con todos los núcleos, podemos tener muchos más núcleos nuevos. Y esa es la idea detrás de GPU. Y la idea detrás de GPU es que tenga una gran cantidad de bifurcaciones y que no sean tan dependientes como cuando se tiene solamente pocos núcleos en el GPU. Esto es maravilloso en operaciones muy sencillas y el poder dividir nuestros datos en paralelo. Entonces, este ejemplo, tenemos la memoria más cercana al núcleo y donde podemos transferir los datos. Entonces, esta idea de los datos compartidos eh, pueden acelerar en el GPU. Entonces lo que tenemos entre la computadora sería algo como la tarjeta madre que está dentro de ella y es como los sockets que vemos en las supercomputadoras. ¿Cuál es la diferencia? Pues es que en lugar de tener solamente una memoria, estas tarjetas madres tienen dos que, que son independientes. Entonces aquí el software nos permite verlo como una memoria continua. Así que tenemos unos que están incluidos en la memoria, pero en el lado del software, este nos permite ver ambas piezas de memoria que están disponibles. Ahora, cuando tenemos una sola memoria es un socket y entonces aquí entra la idea de un socket en donde tenemos múltiples memorias que están desconectadas del hardware o que son independientes pero conectadas a través de un link diferente y cada una de esas se conoce como un socket. Entonces lo que existe en las supercomputadoras es lo que vemos normalmente en nuestras laptops y obviamente es una cantidad mayor de memoria que se puede desconectar. Y el hecho de que esté desconectada pues impacta el acceso que tenemos a la memoria, que sería la más cercana que está en nuestro socket y la que está más lejana, y es por eso que entonces necesitamos tener un acceso a la memoria físico. Ahora aquí en el tablero pues las supercomputadoras están hechas de muchas tarjetas madre. Así que en cada hardware de una supercomputadora tenemos nodos y para poder conectar cada uno de ellos tenemos una red que va a una torre y esta red tiene una latencia de 5000 ciclos, pero luego se pueden tener incluso múltiples hubs para conectar múltiples torres juntas. Y normalmente usamos los switches para poder conectar estos hubs entre ellos. Y esto puede tomar hasta 10.000 ciclos ir de un lado de la supercomputadora a otro. De modo que si comparamos que necesitamos solamente 2 o 3 ciclos para pasar de cache a core a 10.000 ciclos para pasar de un lado de la supercomputadora al otro, entonces necesitaríamos tener la mayoría de los datos más cerca de nosotros. De modo que la idea de una memoria distribuida sería tener múltiples computadoras, múltiples tarjetas madres conectadas vía una red que nos permita ver todo el sistema como uno solo. Ahora, normalmente en los 90, lo que necesitamos era tener
el conocimiento sobre cómo distribuir instrucciones y cómo gestionar comunicaciones, pero ahora en la red. Es decir, cómo poder comunicar temas en la red. Y lo mejor que teníamos era el MPI y realmente se usa en la industria bastante, incluso hoy en día. Entonces, para poder distribuir estas instrucciones necesitamos una herramienta adicional que se llama agendador, que nos permite tener esto en el clúster. Digamos que los sockets o incluso las tarjetas madres son parte de la forma en la que distribuimos partes de nuestra supercomputadora entre diferentes códigos que están operando al mismo tiempo. Ahora, con los programadores, pues necesitamos referirnos a un FRA. Ahora, la parte más difícil de considerar sobre la distribución de la computadora no es necesariamente cómo distribuir nodos, porque el programador como tal no hace mucho que digamos, solamente combina la ejecución que se da en las diferentes computadoras, pero necesitamos nosotros dividir el trabajo en las computadoras como tal. Y una parte muy importante de esta distribución es cómo gestionar y cómo compartir información entre computadoras, es decir, cómo comunicar datos entre las redes. De modo que esto nos ayuda a decir cómo voy a enviar y cómo voy a recibir datos de una computadora a otra. Y el MPI es el estándar de comunicación. Es decir, es lo que nos permite saber cómo enviar y recibir entre diferentes computadoras. Dado que esto existe, pues simplemente de diferentes formas en diferentes hardwares, pero como es un estándar, siempre que sigamos las instrucciones del manual, podemos asegurarnos de que estas instrucciones satisfagan los envíos y los recibos en cualquier hardware que estemos usando siempre que esté en el medio. Entonces aquí nos preocupa los envíos, los recibos, la comunicación colectiva y también podemos incluso pensar en una comunicación unilateral, lo cual significa enviarle a alguien más este mensaje. Entonces, cuando pensamos en este cálculo, digamos que cada tarjeta madre es muy independiente en su actividad. Y es nuestro trabajo decirle al código lo que tiene que hacer. Entonces, lo único que podemos controlar es cómo comunicarnos. Por ejemplo, es cuando estamos en un examen en clase y la gente se está compartiendo las respuestas con un papelito. De modo que cada uno de ellos está trabajando en su ejemplo hasta que necesiten la respuesta de una pregunta específica y pues se la comparten entre los compañeros y siguen trabajando después en el examen. Así que varias veces cada computadora trabaja de forma independiente, pero cuando compartimos información durante un periodo de tiempo, suspenden y luego regresan. Entonces, en este caso, tenemos 3 amigos que están trabajando de forma independiente y ustedes como programadores le dicen a esos amigos cuáles son las acciones que tienen que realizar y solamente se sincronizan entre ellos cuando tienen que comunicar dicha información. Ahora, ¿cuál es el reto principal cuando pensamos en esta información compartida? Tenemos que pensar acaso de cuáles son los mensajes que tenemos que compartir en cada momento y cómo dividimos el trabajo en el código cada vez. Ahora, el programador solamente nos ayuda que una vez que tenemos el código lo ponemos en una máquina, pero esto no nos ayuda a distribuir las cargas en las diferentes máquinas. Entonces, esto obviamente toma mucho tiempo como programador y no es una sorpresa que haya otras herramientas que nos ayuden a trabajar en ambientes de distribución de la memoria, pero que se acerquen más a una memoria compartida donde decimos, a ver, esto es lo mejor que tengo, por favor distribúyelo entre la gente que está trabajando. Ahora, una de las herramientas más comunes es el Spark, que se usa más comúnmente, el MapReduce. Y entonces lo que nos dice es distribuir las instrucciones y gestionar las comunicaciones. Entonces, para estas instrucciones se restringe solamente a las instrucciones de MapReduce, que son las que vimos en datos, a diferencia de los datos a partir del disco, donde aplicamos la información a los datos y volvemos al disco. Y reducimos, o con reduce,
tenemos los datos en el disco, la agregamos y después la regresamos al driver o al nodo que está corriendo el core. Ahora, la modificación de esta idea sería cómo evitar ir al disco. Entonces es lo que nosotros estamos esperando. Aquí se usa entonces el cálculo sin tener que ir de un disco a otro y nos podemos evitar entonces la latencia que tenemos si nos vamos al disco. Ahora, los estudios sobre estas instrucciones son bastante útiles, pero la motivación aquí que tenemos es sobre las instrucciones, pero más que nada es sobre cómo gestionar los datos. Y como vimos, aquí tenemos que lidiar con cada uno de los datos que tenemos. Y es importante hacerlo en nuestro código uno por uno. ¿Y qué pasa cuando uno de nuestros nodos no está trabajando? O cuando 10 de nuestros nodos no está trabajando. Bueno, al inicio podemos cruzar los dedos y decir, ok, el modelo es confiable, la computadora es confiable. Vamos a... sabemos que tenemos el mejor estándar de computadora, así que no va a fallar nada. Pero no es cuestión de lo costoso que sea para evitar que nunca falle, sino dado el hardware que ya tenemos, qué tan a menudo va a fallar. Siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces, en caso de falla, necesitamos tener un sistema que sea confiable para los datos. Y el API realmente no funciona en esa altura, o digamos que no pregunta uno a uno, mano a mano, cada comunicación. Es decir, ya no funciona ahí, porque entonces la confiabilidad no sabemos cómo va a reaccionar. Por lo tanto, una de las ventajas principales que se ha tenido al inicio, pues fue lo que se conoce como gestión de datos o HDFS. Es un sistema unificado que permite tener múltiples copias de los mismos discos, de modo que si uno falla, los otros pueden ver y recuperar la misma información, los mismos datos. Entonces, todo esto puede realizarse con diferentes clústeres. Un ejemplo es aquí, en donde tenemos diferentes tipos de clústeres, diferentes tipos de herramientas que nos permite distribuir instrucciones y ver los datos como algo que ya está predefinido y que funciona como dirección y que nos permite las comunicaciones para asegurarnos de que los datos son confiables. Entonces, ¿cuál sería entonces la desventaja de tener unas instrucciones muy bien definidas y datos muy definidos? Bueno, pues será que se restringe a solo 2 instrucciones de los datos. Y la forma en la que se restringe cuando tenemos el Spark es a la hora de tener un driver que es como, digamos, el controlador del programa, y el resto de los nodos de la computadora solamente son trabajadores que siguen las instrucciones del conductor. Entonces es el que por debajo está transformando y traduciendo la información que tenemos y la convierte en trabajo para todos los trabajadores que tenemos, y también está gestionando todas las comunicaciones entre todos los trabajadores y ellos mismos. Entonces, la latencia en la comunicación que tenemos en este caso es mucho mayor que lo que se podría gestionar, porque no podemos optimizar toda comunicación entre cada uno de los nodos. Entonces, bueno, esta fue una vista rápida de las diferentes veces en las que el hardware que tenemos pueda funcionar. Por ejemplo, los laptops, la memoria compartida, que son básicamente nuestras laptops con sistemas multicore, y también podemos entrar en la memoria cuando tenemos diferentes tarjetas madre conectadas a través de una red. Y esto es lo que la convierte en una supercomputadora. Entonces, una vez que entendemos si esto se puede paralelizar a través del paralelismo de datos, se podrá traducir en herramientas que son más adecuadas para el hardware, y que sería ya sea en el laptop, en nuestra laptop multicore o en una supercomputadora.
Así que espero que con este taller ustedes tengan una primera introducción a cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en el cálculo paralelo. Y bueno, esta fue nada más una introducción que nos va a permitir aprender un poco más en nuestras propias aplicaciones de la ciencia de datos. Que tengan muy buen día. Bye.